Invierte con seguridad en Punta Cana. 849-629-2010 son los contactos de Nopac, tu inmobiliaria de confianza. Agradecer, bendecir y comprometerse es el concepto que configura el ABC de la vida. Agradece a Dios que te otorga el privilegio de vivir, de existir, llena de bendiciones todo cuanto acontezca a tu alrededor. Y por supuesto, haz un compromiso de nunca claudicar cuando estés en la consecución del logro de tus objetivos. Para que esté claro, hoy tenemos un capítulo muy interesante porque el invitado es de lujo. Se nos están acercando buenas vibras positivas para el contenido de todos nuestros seguidores. Y tenemos la presencia de un endocrinólogo, nutricionista de primera línea de nuestro país. Con nosotros está el doctor Einar Rodríguez. Bienvenido, doctor. Gracias, Nelson. Para mí es un honor estar aquí. Sí. Claro. Usted sabe que todos los invitados le decimos que esta es una extensión de su casa. Entonces, así mismo, usted se sienta como si fuera en el balcón de su casa, relajado, tranquilito. Y de antemano, doctor, darle las gracias porque usted aceptó esta invitación y aportar para esos pacientes estos conocimientos. Y hoy vamos a hablar de diabetes. Muchas gracias, para eso estamos. Vamos a tener un conversatorio que esperemos que pueda ser educativo y que sea de un buen provecho para todas las personas que escuchan y ven este programa. Claro, claro, así es. Doctor, cada 8 segundos muere una persona a causa de diabetes en el mundo. Esto es una cosa alarmante. ¿Hasta dónde va esto? ¿Usted cree que esto puede ir aumentando? ¿Se detiene? ¿Eso es así? Fíjate, Nelson, hay cifras que realmente son alarmantes. Los números indican que cada día hay más personas con diabetes. Te comentaba en una ocasión anterior que para el año 2040 vamos a tener 500 millones de personas que van a tener diabetes en el mundo. O sea que ya esa es una proyección. Es una proyección que da la Federación Internacional de Diabetes, que para esa fecha vamos a tener, o sea, comparable con cualquier país de esos que son súper desarrollados, la India, China, los Estados Unidos. O sea, tienen una población, podemos sacar un país grande de diabéticos. Y o sea, y esas cifras que tú mencionas de la cantidad de personas que pudieran morir por diabetes son cifras que realmente causan terror, causan ansiedad y que realmente las personas deben de tratar de tomar conciencia de que es una condición de salud que hay que tratar de mejorar el estilo de vida, hay que tratar de mejorar la dieta, el ejercicio y ese tipo de cosas, de hábitos que lamentablemente tenemos. No vamos a decir que eliminarlos quizá por completo, porque tenemos ya un poquito arraigado en nuestras raíces, el tomar alcohol y ese tipo de cosas, pero por lo menos hacerlo con moderación y desde un punto desde el cual tú te puedas movilizar y que no te vaya a afectar. O sea, porque hay estudios que dicen que el vino es una bebida alcohólica y te puede ayudar a prevenir riesgo cardiovascular, pero no es tomarte una botella de vino. No una botella, ¿no? Es 1 o 2 copas de vino. O sea que consumir las cosas que quizás tenemos por ahí que podemos disfrutar, pero con moderación. Ok, correcto. Y de manera así sencilla, de manera llana, ¿cómo se define la diabetes y cuáles son esos tipos de diabetes? Fíjate, hay diferentes tipos de diabetes y la diabetes la podríamos definir como un conjunto de enfermedades crónicas en el cual hay una alteración común que es la hiperglicemia, o sea, la glicemia alta en nuestra sangre, y se puede deber, por ejemplo, a que la insulina no se produzca en la cantidad necesaria para poder volver a tener esa glucosa o azúcar en la sangre dentro de sus niveles normales, o que haya una resistencia a la insulina en nuestro cuerpo que esté causando que ese nivel de glucosa no pueda volver otra vez a su nivel normal. Ok, doctor, ¿cómo una persona que está viendo este capítulo, cómo interpreta resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina vendría siendo que tu cuerpo está produciendo la insulina, pero en la cantidad que la está produciendo no logra mantener un nivel de la glucosa normal. Eso sería igual que como cuando las personas dicen, te estás tomando ese antibiótico y la bacteria se va a hacer resistente. O sea, ya el nivel de la insulina que tiene tu cuerpo no logra volver al nivel normal y tu cuerpo comienza a producir insulina que muchas veces no tiene la calidad adecuada o que no tiene la función adecuada para volver a lograr que esa glicemia esté dentro de lo normal.
Dentro de los tipos de diabetes, como tú me preguntabas, tenemos diferentes tipos. Tenemos la diabetes tipo 1, que es una diabetes que es la menos frecuente, ronda como un 5% a 10% de los pacientes, y es por la no producción de insulina en tu cuerpo. En tu cuerpo tú tienes en el páncreas unos islotes, o sea, unas células especializadas que se llaman los islotes Langerhans, que se van a encargar de producir la insulina, pero en ese tipo de personas, ya sea por una condición autoinmune, que produce unos anticuerpos que destruyen esas células, o idiopática, que no se sabe la causa por la que ocurrió, se destruyen esas células y obligatoriamente tu tratamiento es la insulina. La insulina. Transforma SRL. Es tu transporte ejecutivo y empresarial. 829-256-9073. Transformas tu experiencia memorable en tus traslados. Paquete claro. Y tenemos la diabetes tipo 2, que es un tipo de diabetes que es la más prevalente, que vendría siendo... La más agresiva, ¿verdad? No necesariamente la más agresiva, pero sí la más común, la más frecuente, la que casi vivemos día a día en los consultorios, que es por el estilo de vida que llevamos hoy en día, que está relacionada con la obesidad, con el sedentarismo, con la mala alimentación, con el poco expertise que tenemos para poder manejar, no tenemos herramientas para manejar la ansiedad, el estrés y ese tipo de cosas. Y tenemos otros tipos de diabetes que ya son causadas o por causas genéticas, o porque un paciente tuvo una cirugía, o tiene el uso de algún medicamento que le pueda conducir a hiperglicemia. Y también la diabetes que es gestacional, o sea, que se presenta en las mujeres embarazadas. Ya no eran diabéticas, pero sí por el embarazo. Se producen algunas hormonas que pueden producir la hiperglicemia, o sea, la elevación de la azúcar en la sangre. Generalmente eso ocurre más en el periodo antes, en la parte final del segundo trimestre de embarazo, ya casi al comenzar el tercer trimestre, y entonces ese es otro tipo de diabetes que se presenta. Ok, mire, doctor, usted habló de genética, por ejemplo, en la familia, un paciente, un miembro de la familia que tenga ya esta condición, ¿qué pasa con los demás? ¿La diabetes es hereditaria? ¿Tiene que ver específicamente con que mi mamá, mi papá tiene diabetes, yo voy también a tener diabetes? Fíjate, con respecto a la diabetes tipo 1 no hay una relación así tan específica con respecto a que la vaya a heredar. O sea, una persona que tenga diabetes tipo 1 sí puede ser que haya algún gen relacionado, pero la que sí tiene mucha relación con genes, generalmente no con un solo gen, sino con varios genes, es una enfermedad poligénica, en su causa es la diabetes tipo 2. O sea, si tú tienes en tu familia antecedentes de primera línea, o sea, tu papá o tu mamá, que son diabéticos, ya de por sí tú puedes intuir que probablemente tú tienes esos mismos genes, y a través del tiempo, si no llevas una vida que tenga las herramientas necesarias para poder manejar, como te mencioné antes, la alimentación, el ejercicio, el estrés, entonces es muy probable que a partir de cierta edad tú puedas desarrollar diabetes. Qué bien. Sin lugar a dudas, doctor, que la prevención juega un papel determinante en todo. Y obviamente que en la medicina fundamental. ¿Cuáles son esos aspectos ideológicos, digamos que también cultural, que debe tomar en cuenta una persona a los fines de prevenir caer en una diabetes? Fíjate, está ya demostrado y estudiado que hay hábitos de vida saludables. Hábitos de vida saludables. Claro, sí. Eso lo conocen muy bien los cardiólogos. Ellos tienen inclusive un circulito por ahí que anda muy bonito por ahí, que lo describieron la American Heart Association, que es la asociación del corazón. Del corazón, claro. Americana, en la cual te dice que debes de dormir adecuadamente, debes de dejar de fumar. ¿Dormir 8 horas, doctor? Eso entre 7 y 9 horas. 7 y 9 horas. O sea que, ya usted sabe, hay que tratar de cumplir un horario que ese sueño obviamente sea reparador. O sea, no es que me acosté porque me acosté, porque también la calidad del sueño influye. La calidad, claro. O sea, si tú te estás despertando a cada rato, si, por ejemplo, no logras llegar a ese sueño profundo, reparador, obviamente se van a liberar hormonas contrarreguladoras de la glucosa, como el cortisol, que es una hormona del estrés que puede causar hiperglicemia. O sea que el consumo, vamos a decir así, moderado del alcohol, como mencionamos anteriormente, la alimentación,
el ejercicio, también lo que es el control del peso. Eso influye mucho en poder mantener un nivel de glucosa adecuado. Y la alimentación, el estrés, el manejo del estrés, todos esos factores. Todo eso en cuenta. ¿Sí? Claro, todos esos factores hay que tomarlos en cuenta y obviamente también manejar lo de la glicemia. O sea, es un poquito difícil para una persona saber cuánto es su nivel de glucosa que tiene, porque no todo el mundo anda con un glucómetro o con un sensor de la glucosa, pero sí tenemos, como tú dices, la prevención. O sea, tu chequeo anual de tu ir al médico. Puede ser no necesariamente el endocrinólogo, tú puedes ir a tu médico de atención primaria, tu médico familiar, tu médico de confianza, y tú decirle, por favor, doctor, póngame ahí a ver cómo tengo el azúcar. Sí, sí. Él le va a indicar una glicemia, una hemoglobina glicosilada probablemente, y así ya más o menos usted tiene una idea. Y ya si ve algún valor alterado, podemos entonces ya tomar alguna medida que sea preventiva o correctiva, en el caso de que ya esté alterado. Correcto. ¿Hay forma digamos que sencilla para que el paciente pueda medir su glucosa, que lleve su vida normal? El paciente sabe que si comió carbohidratos, qué sé yo, si desajustó un poquito, por utilizar ese término, en cuanto a su dieta, la comida. Hay una forma de que él diga, déjame medir mi glucosa y ver cómo está. Él tiene conciencia de dónde es la medida de la glucosa. Sí, hay valores que son lo que podríamos decir. ¿Cuáles son esos valores normales? Lo que sería normal es que tu glicemia debería andar entre 70 y 99. O sea, menos de 100 debería ser tu glucosa normal, y con respecto a la hemoglobina glucosilada debería ser menos de 5.7. Pero vamos a decirlo así, yo no recomendaría que la gente se ande midiendo la glucosa espontáneamente, porque también eso te va a causar una ansiedad. Sí. Hoy me comí algo y me subió la glucosa. Sí. Y entonces voy a salir corriendo preocupado. Ansioso. Como te digo, lo primordial sería tomar ese punto de la prevención. Si tienes tu chequeo anual, realizarte esa prueba. De Las Dunas Restaurant, en donde almorzar es un placer y te conectas con una tradición. Las Dunas Restaurant, allá en Baní. Ver cómo están tus números, esa es otra frase que también se utiliza mucho en lo que es la prevención de salud. O sea, saber tus números de presión arterial, saber tu número de la glucosa, saber tu número del colesterol. O sea, si tú conoces cuáles son tus números, si tú ves que tu glucosa que te hicieron en este año salió en 98, tú dices, bueno, está un poquito cerca del límite de lo normal. Pero si entonces vamos a comenzar a hacer las correcciones del lugar para que eso no suba a 105, 110, 120. Pero si te salió en 105, pues ya tú sabes que ese no es el valor normal y tienes que ir al médico para que él te explique qué cosas tú debes de comenzar a hacer para mejorar tus números. Diferencia, porque usted sabe que aunque sí las personas interpretan y conocen muy bien de esto que usted está hablando, tal vez hay otros pacientes que están ahí que no entienden. Glucosa, hemoglobina glucosilada. ¿Qué diferencia hay en estos dos aspectos? La glucosa es tu nivel de azúcar que tú tienes en tu sangre en ese momento cuando te la miden. Que ya puede ser del suero, cuando te toman la muestra en el laboratorio, o puede ser de forma capilar, que es la que se utiliza el aparatito, el glucómetro, que te pinchas en el dedo. Hay un poquito de diferencia entre ambos valores. Puede haber un rango de aproximadamente un 10% de diferencia. O sea que muchas veces los pacientes van al consultorio y dicen, pero doctor, ahí en el laboratorio me salió en 110, pero yo me lo medí en mi casa y la tenía en 90. El momento no es el mismo, y también el valor de la glucosa es dinámico, no es un valor constante. Es igual que la presión arterial. Quizá ahora te miden la presión y tú la tienes normal, y quizá dentro de 2 horas te pasó algo y te subió la presión arterial. Entonces eso va variando. Pero sí es importante que la gente sepa cuáles son los números, qué cosa es una glucosa, que es lo que acabamos de explicar, y la hemoglobina glicosilada, que es otra de las pruebas de laboratorio que se puede hacer. Pero esta nos va a decir cómo ha estado tu glucosa en un promedio de 3 meses, que ese valor se mide en los glóbulos rojos, para saber cómo ha estado en esa porción de la hemoglobina del glóbulo rojo la glucosa. Porque la glucosa se glica, o sea, se puede unir a la hemoglobina, y entonces ahí vemos cómo ha sido el promedio de tu glucosa en los últimos 3 meses. Ok, bien. Digamos que ya una hemoglobina glucosilada que pase sobre 7,
ya eso es una alarma. Sí, la Asociación de Diabetes de los Estados Unidos, la Asociación Americana, dice que cuando tu hemoglobina glicosilada está más de 6.5%, es una prueba que se utiliza para el diagnóstico de diabetes. Ojo con esto, o sea, aquí no tenemos una estandarización, porque lo que pasa con esa prueba es que se debe hacer en laboratorios que están estandarizados, que tienen esa prueba que nos va a decir que realmente su límite normal es menos de 5.7, y entonces ahí sí podemos hacer el diagnóstico. A mi conocimiento, hay algunos laboratorios aquí que sí tienen ese corte del valor de referencia, menos de 5.7, pero no sabemos si realmente están estandarizados con las pruebas que se realizan en los Estados Unidos. Entonces, una sola prueba no es definitiva para hacer el diagnóstico. O sea, tenemos que hacer, si te salió la hemoglobina glicosilada o te salió la glicemia alterada, pues entonces tenemos que hacerte otra prueba para confirmar el diagnóstico. O sea, no por una vez, igual como ocurre con los cardiólogos, que no por una vez que te haya salido la presión alta, te van a decir que tú eres hipertenso. Hay que hacerte otra prueba y esa prueba entonces nos va a decir si realmente eres diabético, eres prediabético o simplemente fue algo momentáneo que se alteró la glicemia. Sí. Hay un conjunto de enfermedades crónicas que a la persona lo alarma muchísimo por obvias razones y que va aumentando, y es el síndrome metabólico. ¿Cómo impacta esto a estos pacientes, sobre todo obesidad, problemas de hipertensión, diabetes? ¿Por dónde va ese número? ¿Y cómo prevenir de que 3 de estas patologías en una, cómo evitar de que esto vaya progresando? Mira, los números con relación a síndrome metabólico, como hoy en día ahora se describe un síndrome cardiometabólico, cardiorrenal metabólico. Cardiorrenal metabólico. Va cada día aumentando. O sea, hay mucha relación entre lo que es la hipertensión junto con la diabetes o la enfermedad renal crónica con la hipertensión y la diabetes. Y esas cifras, lamentablemente, son alarmantes, están muy interrelacionadas. Te puedo decir que quizás de la mitad de los pacientes que son hipertensos, hay un 50% que probablemente es diabético. Y eso va formando un continuo que se va dando en el tiempo, que una cosa va llevando a la otra y lamentablemente terminan en una enfermedad cardiovascular. O sea que lamentablemente la principal causa de muerte a nivel mundial, a nivel global, nuestro país no es la excepción, son las enfermedades cardiometabólicas, o sea, un infarto agudo del miocardio, una enfermedad cerebrovascular, lo que la gente comúnmente conoce como una trombosis o un ACV. O sea que todos esos factores de riesgo que se te van juntando, el tener la hipertensión, el tener diabetes, el tener la enfermedad renal crónica, terminan lamentablemente en un punto que es un punto de muerte, lamentablemente, que son las enfermedades cardiovasculares. ¿Puede un paciente diabético llevar una vida normal? Lo que ustedes los médicos le llaman un paciente educado. Es decir, yo tengo esta condición, me llevo mi vida normal, puedo tomar un trago de alcohol de manera, digamos que moderada. Es decir, el diabético puede llevar su ritmo de vida normal. Si un diabético está controlado, sí puede llevar un estilo de vida normal, igual que cualquier persona. Puede trabajar, puede estudiar. Si es una mujer joven, edad reproductiva, si tiene su diabetes controlada, puede quedar embarazada. Y el niño puede nacer sin ninguna complicación. Pero todo se basa en tener educación, un estilo de vida saludable y llevar su tratamiento y seguir obviamente las directrices de su profesional que lo está siguiendo y puede perfectamente llevar una vida normal sin ningún tipo de limitaciones. Hombre, mujer, ¿cuál de los dos sexos es donde está la prevalencia más en diabetes? Fíjate que eso varía mucho. Aquí lamentablemente tenemos un hueco con las estadísticas, pero se podría decir que los números van muy parejos. Quizás según el grupo etario podemos decir que hay algunas diferencias. Principalmente vemos que la diabetes se manifiesta a una edad un poquito más temprana en hombres. Si tú te fijas, como el hombre tiene mucho la carga de tener el trabajo, el estrés, el de proveer económicamente a la casa. Hey, ¿necesitas mudarte? A Transporte González debes llamar. Marca ahora 809
855-3376. Transporte González, servicio garantizado, para que esté claro. Lamentablemente hace otras cosas para liberar ese estrés. Sí. Tiene más sedentarismo, tiene más consumo de alcohol, más consumo de tabaco, que son obviamente factores de riesgo que influyen. Y si a eso le ponemos la carga quizás genética de que en su familia haya familiares con diabetes, quizás esos sean los que primero vamos a ver en la consulta con diabetes. Y ya en la mujer, ya después de los 50 años, que ya van perdiendo la protección que le provee los estrógenos, vamos a ver que van a aumentar un poquito más de peso, pueden ir ganando otras enfermedades crónicas como la hipertensión, y eso se puede relacionar con eso. Pero generalmente los números son muy parecidos, aunque haya una leve prevalencia un poquito mayor en los pacientes masculinos que en las femeninas. Además también podemos ver que muchas veces las complicaciones crónicas son un poquito más frecuentes en las mujeres. Bueno, diríamos no tanto porque las mujeres se cuidan menos, sino porque muchas veces viven más que los hombres. Claro. O sea, si se fija en las expectativas de vida, las mujeres duran un poquito más que los... Sí, obviamente si tú duras más, puedes desarrollar alguna complicación más adelante en tu vida. Ok. Nuestro país, si buscamos los datos de América Latina, pero nos centramos nosotros acá en nuestro país, que las cifras son alarmantes. ¿Cuáles son esos datos que arrojan ese número de diabetes en el país y hacia dónde va? ¿Usted ha visto que hay una progresión o se está deteniendo un poco la diabetes? ¿Cómo está esta enfermedad en nuestro país? En el año 2021 se hizo un estudio con el Ministerio de Salud Pública, el INDEN, UNIBE y otras organizaciones. Y el número que teníamos de prevalencia, según ese estudio que se hizo, arrojó que teníamos un 12.7% de personas con prevalencia de diabetes. ¿En el país? En el país. O sea que de personas adultas, estamos hablando que si tenemos 11 millones de personas, tenemos un millón y algo de personas con diabetes. Y de ese número, otra cifra un poquito también alarmante, porque fue un estudio como que se iban haciendo pruebas. Sí. O sea, se encontró que casi un 10% de personas tenían prediabetes. O sea, las personas que comenzaron a hacerle pruebas que no sabían su estado, si eran diabéticos, si eran prediabéticos, si eran personas sanas, se encontró casi un 10% de personas con prediabetes. O sea que si le vamos sumando, ya ahí tenemos un 23% casi de personas que serían diabéticos y prediabéticos. Y las cifras todavía son peores porque tenemos casi un 70% de personas que tienen un factor de riesgo, que es la obesidad y el sobrepeso. O sea, esa misma encuesta, ese mismo estudio que se realizó, dice que tenemos un 70% de personas que viven con obesidad y sobrepeso en nuestro país. Y el llamado suyo, porque el número lo veo muy elevado, la verdad que es una alarma. Desde su punto de vista, doctor, ¿el Estado tiene alguna política, alguna campaña fuerte que llame a la prevención, que conecte con prevenir? Porque esto es muy fuerte. Más de 1 millón de dominicanos hoy padecen de diabetes. Gracias a Dios sí, hay programas. El Ministerio de Salud Pública se ha encargado de hacer programas, de llevar la información, de llevar la educación a las diferentes provincias de nuestro país, quizá a algunas ciudades y provincias que quizás tengan algunos sectores que son más vulnerables que otros. Sí. Pero yo considero que son cosas que forman parte de cualquier programa de salud que se debe realizar, pero también yo creo que hay que comenzar a trabajar un poquito antes en el asunto de la prevención. La prevención. Creo que hay que ponerle un poquito más de énfasis a la educación, ya sea a nivel de las mismas escuelas y colegios, enseñándole a nuestros niños y a esos padres que son los que están educando a esos niños, de que deben de conocer números, de saber cuáles son sus valores de presión normal, de su glucosa normal, del colesterol normal, para que ya en un futuro ya la persona tenga una conciencia de que si le realizan un estudio y de qué cosas también ellos pueden hacer para prevenir, o sea, para prevenir hipertensión, para prevenir la diabetes. O sea, también falta un poquito más de esa ayuda. Y si no se puede, obviamente, porque
tenemos de todo en el mundo. O sea, también nosotros debemos empoderarnos. Claro. O sea, tenemos que tomar en nuestras manos y buscar herramientas para poder educarnos, para poder mejorar nuestro estilo de vida. O sea, hay muchos por ahí, por ejemplo, este podcast, sí. que ya está sirviendo para educar. Claro, claro que sí. Esa es una, para que esté claro. Para que esté claro. Esa es una herramienta que ya las personas conozcan, ya tú te vas empoderando, después de ahí tú vas buscando información. Obviamente, con la ayuda también de sectores que te ayuden y que estén preparados, porque obviamente toda la información que tú leas te va a servir, pero tú debes también tener un médico, algún psicólogo, algún nutricionista, sí. Alguien que te ayude a que esas pautas que ya tú has conseguido, esas herramientas, tú las puedas pulir y las puedas utilizar adecuadamente. Correcto. Bueno, doctor, usted sabe que el tiempo, como yo digo, a veces es implacable en estos temas tan importantes que estamos tratando. Nos quedan 2 preguntas, porque ya usted... para que esté claro, usted va a venir a tratar temas, usted se va a comprometer en el aire, porque hay que educar. Es una alarma demasiado importante y hay que ponerle el ojo. Hay que educar a los pacientes para prevenir que caiga en esta condición crónica que es la diabetes. Como dice por ahí Nelson, me está involucrando. Sí, no, ya usted está involucrado. Así es. Entonces, doctor, ley de diabetes. Busqué ahí, estaba buscando unas informaciones. ¿Actualmente cursa una ley de diabetes en el Congreso? Sí, eso es algo que se comenzó hace ya unos cuantos años. Ajá. A ir, vamos a decir así, preparando. Era más enfocado hacia la diabetes tipo 1. Okay. O sea que era más enfocado con ese tipo de pacientes que obviamente en edad pediátrica se diagnosticaban con diabetes. Y ya en esta directiva de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, junto con otros actores y personas que venían trabajando con eso, como el doctor Ángel Félix, el doctor Elvin Morla, nuestra presidente Cherezade Hasbun, lograron entonces hacer un documento en conjunto, llevarlo al Congreso, y es algo que se está estudiando, que esperamos Ojalá que eso sea aprobado y que, como todo en este país, no solamente se quede en la aprobación, sí. Se haga reglamento y se ponga en ejecución. Y ese es el tipo de políticas públicas que van a beneficiar a nuestro país, porque no solamente es una ley para, como te digo, ayudar al tratamiento, también debemos de tener esos programas de prevención, claro, de educación y las estrategias y las herramientas adecuadas, dárselas a la población para que puedan entonces tener ese estilo de vida saludable que ellos necesitan llevar en su vida. Qué bueno. Hay que apostar y estar muy positivo a que esta ley esperemos que sí, se le dé seguimiento y que entiendan los congresistas de la gran importancia que reviste esto para la prevención de la salud. Doctor, el COVID ya pasó hace mucho, ¿verdad? Sin embargo, se está hablando de esta enfermedad todavía. Usted como endocrinólogo, ¿qué experiencia vivió en esta fuerza cruel, embestida y despiadada de este virus que vino a colapsar prácticamente la atención y los aspectos psicológicos de la humanidad? Usted aquí en el país, ¿cómo enfrentó esa situación de COVID con pacientes ya diabéticos, en su caso específicamente? Atención vendedores, visitadores a médicos, público en general. Cuando vayas a Higüey, el Hotel Rod debes visitar. Marca ahora 809-554-4848 y ahí recibirás atenciones personalizadas. Hotel Rod, lo que vale para nosotros es tu comodidad. Pa' que esté claro. En los pacientes que tuvieron COVID, hubieron varios pacientes que desarrollaron hiperglicemia, o sea, se le elevó su glucosa por el uso de algunos medicamentos, porque muchos tuvieron que ser llevados a unidades de cuidado intensivo o a unidades intermedias de cuidados críticos. Y también los mismos pacientes diabéticos. Sí. Muchas veces el COVID llegó a descontrolar esos diabetes. O sea era la clase vulnerable. Sí. Era uno de esos grupos que era más sensible, sí, a poder tener complicaciones graves o a fallecer debido al COVID. Sí, muchos de nuestros compañeros y yo mismo tuvimos que trabajar con el COVID y lamentablemente eso ha dejado, vamos a decir,
un reforzamiento en que debemos de irnos capacitando cada día para poder enfrentar nuevos retos en nuestra especialidad y en medicina en general, porque siempre puede venir alguna cosa que no tengamos conocimiento y que pueda causar algún problema de salud, como ocurrió en ese momento a nivel mundial. Claro, y obviamente estar preparado, claro, que es lo importante. Yo creo que lo importante es, como te he venido reforzando, sí, el asunto del estilo de vida. El estilo de vida. El estilo de vida es esencial. ¿Qué configura un estilo de vida saludable? Lo mismo que te hemos mencionado, definitivamente eso es lo que va a definir el estilo de vida saludable. Sí. Tener un buen sueño. O sea, que hay que tratar de dormir, de descansar correctamente, de dormir sus 7 a 9 horas. Sí. Llevar una dieta que sea muy, pero muy saludable. O sea, no es que solamente, como ahora andan por ahí, que un ayuno, que eso. Sí. O sea, no es que no usted, si quiere perder peso, no la lleve, pero no puede centrarse que únicamente vaya a llevar ese estilo de vida. Sí. Obviamente usted va a necesitar consumir alimentos que no sean procesados o ultraprocesados. Las harinas, esos carbohidratos refinados. Sí, sí, sí. Hay que tratar de consumirlo lo menos posible y si no lo puede consumir, pues mejor para usted. O sea, que todo sea lo más natural posible. Como mucha gente dicen por ahí, y si usted se fija, pero mi papá vivió hasta los 90 años y nunca sufrió de nada, pero que el estilo de vida que llevamos hoy en día a nivel de alimentación, sedentarismo, mucho estrés el estrés, el no dormir bien, el consumo desenfrenado de tabaco, de alcohol, el no saber tu estado de salud, porque todo eso también influye mucho. Si tú no sabes qué está mal en ti o cómo tú te estás sintiendo, eso también te puede llevar a que tú busques la ayuda más tardíamente. Sí. Si tú no sabes que tu presión está alta, si no conoces tus números, eso te va a llevar a buscar la ayuda más tardíamente. Y la diabetes es una enfermedad silenciosa. Para llegar al diagnóstico de diabetes muchas veces pasan de 5 a 10 años sin que el paciente sepa que era diabético. Y quizás... Pero no hay una alarma, no le dice nada al paciente. Síntoma así para tú decir específicamente tengo diabetes no hay en el momento. Solamente, como te digo, el paciente puede ver que su glicemia está alterada, que ahora en vez de estar en 90 o en 80 que cuando me realizaba el análisis que me hago todos los años, ahora en este año me salió en 105. Entonces ya hay, a partir de esa alarma de ver que el valor no es el normal, y de saber de que tu estilo de vida no es el más adecuado para tener una vida saludable, ya hay que comenzar a hacer las correcciones, buscar la ayuda con un médico profesional, ya sea un endocrinólogo, para ayudarnos a nosotros, claro que sí, para entonces guiarle y decirles a las cosas que puede hacer, ya sea que requiera solamente llevar el cambio del estilo de vida en su dieta, su ejercicio, en el manejo del estrés, en mejorar el sueño, en disminuir los hábitos tóxicos, o si ya va a necesitar alguna ayuda, un elemento farmacéutico que vaya a ayudarle a regular su nivel de glicemia en sangre. Qué bien. Doctor, enriquecedora esta conversación. Agradecido todo el equipo de Paquete Claro por esas informaciones, por tantos conocimientos que usted ha aportado para esos pacientes y el público en sentido general. Voy a reiterar el compromiso con usted de que hay otros capítulos con informaciones así, porque vamos todos a trabajar con la prevención de este enemigo silente, cruel y despiadado que se llama la diabetes. Así que muchísimas gracias. No, agradecido y honrado de poder pasar por aquí, poder transmitir estas informaciones que espero que lleguen a buen oído y a buen puerto y que las personas puedan salir edificadas cuando escuchen este programa o lo vean. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Hemos conversado con el doctor, con el endocrinólogo Einar Rodríguez Lahoz. Es una figura ya icónica de la endocrinología en nuestro país, joven, así como lo ven, y ha estado compartiendo en este espacio que está estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica. Paquete Claro.